Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Ha sido la liberación de uno de los presos políticos cubanos más emblemáticos de las últimas décadas. Y me refiero a Ernesto Borges Pérez. 28 años en el Combinado del Este, la prisión de mayor rigor en Cuba, y así lo reporta el portal Cyber Cuba. En exclusiva para Actualidad Radio tenemos en línea telefónica a Ernesto Borges Pérez, que fue liberado apenas hace 24 horas, entiendo que ayer 24 de abril. Lo primero que se me ocurre decirle, Ernesto, es bienvenido a la libertad, así sea dentro de Cuba. Qué bueno que usted está ahora de este lado de las rejas. Bienvenido a Actualidad Radio. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que conversar con una persona que ha tenido 28 años de prisión resulta, por más experiencia que uno pueda tener como periodista, harto difícil, sobre todo porque usted está allí. Pero he leído algunos reportajes sobre lo que es la idea que usted tiene hoy de lo que tiene que ser o lo que debe ocurrir en Cuba. Habla del diálogo entre todos los sectores, incluso de los que piensen distinto. Después de 28 años, esas reflexiones le estuvieron acompañando y usted tiene una Cuba en su cabeza, Ernesto. Sí, bueno, ante todo, déjame decirle una pequeña precisión. Yo caí preso en el 17 de julio de 1998. Uh-huh. Yo estuve preso casi 27 años. 27 años. Ok, gracias por la precisión. 28. Gracias. ¿Okay? Sí, el sistema penitenciario anualmente a los presos le da la posibilidad de una rebaja de sanción de 2 meses. Yo perdí muchas rebajas de sanción, pero con las que tuve me concluyen ahora el día de ayer llegué a los 30 años de cumplimiento de sanción. Ya. Íntegro. Gracias por la precisión, porque así tenemos la precisión de la fecha y es importante. Bien, le dejo esa consideración. Bueno, sí, adelante. Bien, o sea, la pregunta suya tiene que ver con cómo yo logro conservar, después de casi 27 años preso, la idea de que tiene que haber un diálogo entre todos los sectores. Sí, hacia allá está viendo usted el futuro de Cuba. Mira, en realidad, déjame decirle algo, yo no soy un político de carrera, ¿entiendes? Yo soy un hombre que adoptó una posición política de principio en 1998, pero realmente no me veo a mí mismo como una persona proyectada hacia la política, pero por la preparación que tenía en mi trabajo, por el trabajo que yo hacía, tuve ciertas nociones de la política. Y estudiando la historia de Cuba, no solamente el presente, incluso José Martí, en la época en que él estaba gestando la guerra inevitable, la guerra necesaria para culminar con la expulsión de España de Cuba, él nunca se cerró completamente a la opción de aquellos que creían que podía haber un diálogo, que podía haber obtener algo de España como reforma o algo, a pesar de que estaba absolutamente convencido de que el camino era la guerra de independencia. Bien, ¿por qué yo, después de tantos años preso y con mis 59 años de vida, no cierro la opción del diálogo? Porque yo pienso que lo primero, lo más importante para todos es el pueblo. No tenemos que anteponer el bienestar de la inmensa mayoría a los intereses del grupo. ¿Entiendes? Y entonces, si hipotéticamente, en un momento determinado, las autoridades del país accedieran a reconocer un sector reconocer la oposición y entrar a un diálogo, pienso yo que uno no debería cerrarse a eso. Yo miro la historia, por ejemplo, de Sudáfrica, cuando el régimen de la apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela sale de la prisión, a los 4 años gana las elecciones y aboga por un diálogo nacional y un proceso de reconciliación nacional. Nelson Mandela fue considerado por muchos un traidor y un cobarde, porque llega a la presidencia y no plantea la venganza contra aquellos represores, contra aquellos asesinos que estuvieron acabando durante muchos años. Algo parecido ocurre en Chile, cuando Pinochet acepta hacer un plebiscito, una consulta con el pueblo, si querían mantenerse en la dictadura o si querían volver al curso democrático.
cuando se hace el plebiscito, la gente dice que quiere volver al curso democrático. Y se dio precisado ya hacer elecciones democráticas. Y bueno, es verdad que lo hizo, como podríamos decir, de una forma amañada. Consultó a algunos líderes de la oposición de Chile, conversaron con ellos a puertas cerradas, le dijeron que ellos podían volver al curso democrático siempre y cuando aceptaran que Pinochet iba a ser un senador vitalicio con todas las protecciones e inmunidad, que el jefe de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad lo iban a nombrar a ley mientras estuvieran vivos, y aprobó una ley de inmunidad para todos los que habían participado en el periodo de represión de unos 17 años, si la memoria no me falla. Y así pasó también, por ejemplo, en España, cuando ocurre la transición en España a raíz de la muerte de Francisco Franco. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Es una reflexión teórica sobre la política. Aunque yo, en lo personal, dudo que las actuales autoridades en Cuba accedan a dialogar con la oposición, pienso que nosotros no debemos cerrarnos antemano a que eso ocurra. ¿Entiendes? Es mi visión. Absolutamente válida. Absolutamente válida, Ernesto. Ahora, yo quisiera preguntarle, en 28 años o en 27 años y tanto, muchas cosas han pasado, no solamente en Cuba, sino en la región y en el mundo entero. Y ser preso en Cuba, ¿qué recibía en cuanto a información? Al salir, ¿ha habido alguna información, ha habido algún evento que desconocía y que ahora se está enterando? ¿Cómo manejaba la información dentro de la prisión, si es que le llegaba información? Sí, bueno, en la prisión yo me apoyaba mucho en mi papá, en Raúl Borges Álvarez. Mi papá trataba de mantenerme actualizado de los principales acontecimientos sobre el tema de Cuba, dentro y fuera de Cuba y del mundo. ¿Entiendes? Él siempre trató de actualizarme. Por otra parte, aunque a usted le parezca increíble, dentro de la prisión a veces usted encuentra libros y publicaciones que no sabe cómo llegan, pero llegan. Yo, por ejemplo, en 10 años estuve en Combinado del Este, de 2011 hasta que salgo de libertad ayer, en la prisión Combinado del Este en La Habana. Yo conocí un cubano americano que lo atendía en la embajada, o sea, lo que entonces era la oficina de interés de Estados Unidos, y a él le traían publicaciones en la Times, Miami Herald, Diario de las Américas, y a ese precio se le dejaba entrar, y yo leía eso. A él también le traían libros en inglés que no leía, me los daba a mí. Yo aprendí en la prisión en inglés a leerlo, a escribirlo, a hablarlo, más humildemente, sin alardear, y empecé a leer, y entonces me empaté con buenos libros. Yo recuerdo, por ejemplo, que a él le traían libros que habían pertenecido a Alan Gross, que estuvo preso en Cuba 5 años, subcontratista del Departamento de Estado. Antes que él leía los libros que la familia traía, él se lo entregaba a la oficina de intereses, y la oficina de intereses se hubiese entregado a algunos ciudadanos cubanos americanos que estaban en las cárceles. Y así pude leer muchas cosas. Bien, no, por supuesto, yo digo que estoy desactualizado. Ahora mismo yo me pongo a bromear con mi familia y le digo que soy analfabeto tecnológico, porque yo 27 años no sé andar con un celular, ya 27 años preso, y ahora que me están enseñando a manejar un celular, ¿entiendes? Pero bueno, leí, traté de actualizarme, siempre me interesó la política, seguir la política prácticamente desde que era un adolescente, y no perdí la costumbre. ¿Entiendes? Yo fui analista por todo lo que hacía en el militar, y no perdí la costumbre y lo seguí haciendo. Me interesa la política, tengo, en el sentido de que siento sensibilidad por los problemas que afectan a la mayoría. ¿Entiendes? Sí. Amigos, estamos conversando con Ernesto Borges Pérez, recientemente liberado después de más de 27 años de prisión, en exclusiva para Actualidad Radio. En esos años de cautiverio, en esos años de prisión, llegó un momento en que llegó a pensar que podía salir. ¿Cómo digerir desde la prisión, por ejemplo, la muerte de Fidel Castro? ¿Pensó que eso podía traer un cambio en el país y que podría salir libre cuando se enteró? Bueno, realmente no me creé esa expectativa de que pudiera quedar libre. No, nunca abrí esa expectativa, porque realmente fallece él, pero está el hermano, ¿entiendes? Y yo sabía que iba a haber una sucesión inmediata ahí, ¿entiendes? No me creé esa expectativa.
pero sí, precisamente por esas inquietudes que he tenido leyendo y tratando de estudiarme en la prisión, sabía que las características del sistema político en Cuba, la forma de concentrar el poder, era un sistema personalista que giraba alrededor de la personalidad de él, y que la partida de él podía influir de alguna manera en el posterior desarrollo de acontecimientos dentro de Cuba, y sí, algunas cosas ocurrieron, pero no realmente no contaba con mi liberación. ¿Cómo se vive en la prisión la información de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio? Bueno, te voy a hablar de mi testimonio. Yo, en el momento en que ocurre la protesta del 11 de julio, el 12 de julio, yo acababa de ser, a mí a los 22 años de estar preso, a mí me sacan a un campamento que estaba fuera del combinado del Este, que le llaman zona cero. Ahí estuve 10 meses. Y me revocan porque yo trato de avisarle a mi familia por teléfono de que había un caso de COVID en el cubículo en que yo estaba y que nos iban a poner en cuarentena 14 días. No me tocaba hablar por teléfono, llamamos a mi familia para alertarle. Le hice de otro teléfono que no era el que me tocaba a mí llamar y me revocan. Cuando soy revocado, que llego allá al edificio de nuevo, dentro del combinado del Este, yo estoy me ponen en un área de cuarentena por el tema de la COVID, estaba solo en una celda grande. Y estando ahí, recibo la noticia por la televisión cubana, creo que era un receso entre un partido de fútbol, y para el receso del partido de fútbol, creo que ponen al presidente Miguel Díaz-Canel hablando de que venía, creo, de San Antonio, que las calles eran de los funcionarios, un tipo de cantamiento. Y después, bueno, me enteré. En lo personal, para mí fue un momento histórico. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? Me emocioné muchísimo, ¿entiendes? Me emocioné muchísimo porque realmente cuando uno ha estado tantos años preso, esperando que se haga un poco de justicia, ese momento para mí fue, yo no sé si la palabra correcta es sublime, algo, yo lo disfruté muchísimo en lo personal. Traté de seguir noticias alrededor de todo eso, sabía, no me creí de que la piedra se fuera a tumbar de cambiar las cosas en Cuba, pero me gustó ver que tantos jóvenes mostraron su inquietud, su preocupación, su descontento, ¿entiendes? Y que lo hicieron bastante sanamente, porque yo que estuve en los datos, no recuerdo que hayan matado a ningún militar, ningún funcionario, no hubo esas pérdidas, ¿entiendes? Pero sin embargo se lanzaron a la calle, cada uno se expresó como pudo. Y para mí, cuando yo caigo preso, si algo me sostuvo en la prisión muchos años, fue la preparación que yo tenía como analista. Y yo sabía que las cosas en Cuba, lejos de resolverse, se iban a empeorar. Por los conocimientos básicos que tenía de economía política, por los conocimientos básicos que tenía de política. Por mi experiencia, yo estuve en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética. Yo estuve allá en el periodo del 1985-89, cuando se estaba gestando la perestroika, el glasnost, o sea, la perestroika, que era tratando de retocar el sistema económico y de economía estatal centralizada, y el glasnost, que era buscando un proceso de transparencia política. Entonces yo estuve allá, viví ese proceso. Y bueno, sabía que algo iba a pasar, porque en algún momento era cuestión de nada más esperar, era nada más esperar porque la economía le va a definir de todo, son los leyes de la economía y las ciencias políticas, y sabía, bueno, pero para mí lo viví así. Tuve la oportunidad en la prisión de conocer a muchos de esos jóvenes, los conocí hasta salir ayer de libertad, con algunos de ellos incluso ya tener relaciones de amistad, como por ejemplo con Dairon Martín Rodríguez, que lo sancionaron a 25 años de privación de libertad. ¿Entiendes? Lo conocí a él, conocí a Lázaro Zamora González, que lo hizo en el Bolívar, conocí a otros más. De esos muchachos, le digo la verdad, la inmensa mayoría de los que he podido conocer, de los que conocí en prisión, que protestaban aquellos días, no eran personas con preparación política, no eran personas con inquietudes políticas, sencillamente jóvenes, su descontento, sus frustraciones, las reflejaron de esa manera, pero ya a peso empezaron a complicarse de otra, porque usted sabe que para resistir las presiones, para resistir el castigo, hay que tener convicciones, hay que tener ideales, es muy difícil hacer eso a puro instinto, no se puede. Muchos de ellos ya una vez detenidos fallaron, dudaron, se dieron, pero bueno, en su momento yo lo valoro así, yo creo que es lícito reconocerlo. Estaban descontentos y lo expresaron y cambiaron la historia de Cuba. Yo aseguro que usted tiene una historia de Cuba antes del 11 y después del 11. Así es, absolutamente.
Te puedo asegurar, incluso, No, adelante, adelante. por la percepción, que de ese momento tuvo las autoridades del país. Yo no quiero, no quiero colocarle, Ernesto, en ninguna situación incómoda. Simplemente quiero que usted comparta con la audiencia lo que crea conveniente y prudente compartir de lo que es estar en una cárcel cubana, sus custodios, sus carceleros, y lo que usted quiera compartir con la audiencia de cómo transcurrieron, en pocas palabras, estos 27 años para usted en materia de trato humano, en materia de la relación que usted pudo tener con sus carceleros, en materia de lo que pudo compartir con los familiares las veces que ellos le pudieron visitar. Bueno, como usted sabe, yo fui militar. Yo fui oficial del Ministerio del Interior durante 9 años. Y bueno, le puedo decir que como en todas las instituciones de un país, tanto civiles como militares, en todo lugar hay hombres buenos, hay hombres malos, irregulares, mediocres, y todos tipos son. En el mundo militar es lo mismo. En los años después de eso, conocí funcionarios de los establecimientos penitenciarios que eran realmente personas de muy baja catadura moral, corruptos, vestidos de uniforme, pero también conocí otros, como te digo con sinceridad, que eran sensibles con la situación de los presos, que nos ayudaban. A mí mismo, a pesar de que era preso político, que pertenecía a la categoría más odiada del sistema penitenciario, yo en esos años recibí gestos de algunos de esos oficiales que fueron humanos y que fueron decisivos en determinadas circunstancias de mi vida. ¿Entiendes? Esto se lo digo no solamente porque hoy en día tengo una visión cristiana de la vida, sino porque soy honesto. ¿Entiendes? Me gusta ser honesto. Y bueno, como le digo, en cualquier colectivo humano, usted encuentra hombres que son abusivos, que son prepotentes, que son matonistas, y se encuentra hombres que por su formación de casa son humanos, son respetuosos, tratan de hacer las cosas con justicia. El personal que nosotros nos custodiaba es un personal por lo general muy humilde. Son personas que siempre traía a los campos, como ocurría en Cuba en la época batista. Usted sabe que el sector militar prácticamente se reduce en casi todos los países en personas de las zonas rurales. ¿Entiendes? Muchas personas humildes, campesinas, optan por esos empleos, porque tienen estatus y mejores salarios. ¿Entiendes? Y yo me encontré ahí mucha gente humilde, incluso pasaron muchas necesidades. ¿Entiendes? Y bueno, la experiencia es una mezcla. ¿Entiendes? Y yo veo las personas que han sufrido como yo la prisión y se ponen muy radicales y generalizan, pero yo creo que la verdad es suficiente. No me gusta exagerar. ¿Entiendes? No, soy partidario de que la verdad es suficiente. Así como hubo momentos en que presencié injusticia y presencié actos de bajeza, también presencié increíblemente en procesión de actos de humanidad, que a veces hasta se contradecían con sus hechos. ¿Entiendes? Y así es lo que le puedo decir sobre eso. Estaba leyendo en el portal Cybercuba que usted le daba un papel importante en lo que fueron estos años a la Iglesia Católica. Cuando usted sale el 24 de abril, hace 3 días que ha fallecido el Papa Francisco. Quisiera que comentara con la audiencia qué piensa de la gestión de la Iglesia Católica y si tiene un concepto de lo que fue el papado del Papa Francisco y su relación con los representantes del gobierno cubano. Bueno, de primero quiero decirle que yo, antes de caer preso, yo no tenía creencia religiosa. Yo, la formación que he traído en Cuba prácticamente es una formación atea. Usted sabe que en Cuba hubo un periodo que el Estado era un Estado ateo, oficialmente por la Constitución del 76, públicamente declarado ateo. Y yo me crié, yo nací en el 76 y me crié en esa cultura de ateísmo oficial. Ya cuando caigo preso, es que yo me abro a la fe. Yo escogí, dentro de la prisión, que tenía la opción de recibir la asistencia religiosa de iglesia evangélica protestante o podía recibir la asistencia religiosa de la Iglesia Católica Cubana. Yo específicamente escogí la asistencia religiosa de la Iglesia Católica Cubana porque cuando yo estudié en la Unión Soviética, en la escuela de la KGB, los soviéticos me entrenaron en la idea de que la iglesia más peligrosa del mundo era la católica, porque tenía una estructura jerárquica a nivel internacional
o sea, como una especie de mando único, Ujú. porque tenía una gran capacidad de adaptación. Ellos llamaban, que ellos decían que la iglesia era la única organización, creo que este es el concepto, era la única organización anticomunista que existía legalmente entre los países socialistas. Mm. ¿Entiendes? Y bueno, cuando me abro la fe, opté por ello, pero le explico que no siento rechazo, no siento desprecio ninguno por la iglesia protestante y evangélica. De hecho, los sacerdotes que a mí que me bautizó en la prisión, el que me hizo la primera comunión, siempre me inculcó Perdón, que los usted se, hermanos de la iglesia cristiana, perdón, Ernesto, estoy entendiendo que usted se bautizó e hizo su primera comunión en prisión. en la prisión, en la prisión. Yo estaba preso en la prisión de Guanajuato, ahí donde yo pido la solicitud de asistencia religiosa. Se demoraron 2 años en dármelo, y bueno, finalmente me la dieron. Entre el primer sacerdote que me atendió fue de la orden de los hermanos Paules, Ujú. el padre Noel Mojica, un colombiano, un experimentado sacerdote de 43 años, que se portó muy bien conmigo y me fue muy importante en el proceso de evangelización. Él me bautizó en la prisión en 2005, me hizo la primera comunión, también bautizó a mi papá, que también venía de un pasado de ateísmo, ¿ok? Pero bueno, mi papá lo bautizó en la calle. Bueno, me bautiza a él, después de terminar su trabajo en Cuba, vino otro de los otros hermanos, de los hermanos Paules, el padre Ramiro García, también colombiano, y continuó la atención a él. Y bueno, ahí también, yo tenía 2 contactos con él en el mes, una entrevista personal de unos 15 o 20 minutos individual con el sacerdote, Ujú. y la otra del mes, yo encontré monjita de la India, de las hermanas Brigidinas, tenía a Son Martín, Inés, Elvira, que venía el chofer de la iglesia de la Merced, y otro muchacho, no recuerdo el nombre de la hora, Oscarito y un muchacho Alain, creo que era. Y bueno, nos hacían una pequeña misa para los que estábamos ahí, que recibíamos asistencia. La misa colectiva esa que participaba con un ciudadano colombiano que estaba preso ahí, con Rafael Miguel Bustamante Bolaño, aquí que no era Bolaño, y con un hindú, David de Yapachi, que estaba preso en Cuba también, bueno, que estaba en Guanajuato ahí conmigo, en la misma área, ¿sabes? Ya. Yo durante el tiempo que estuve en Guanajuato, mantuve correspondencia con el nuncio apostólico Luigi Bonazzi, un italiano, un hombre que fue muy importante. Yo le puedo decir que era embajador del Papa en Cuba, pero se convirtió prácticamente en un pastor en un sacerdote que me estaba evangelizando. Me mandó mucha bibliografía, todas las cartas pastorales del Papa Benedicto XVI, todos los documentos, libros. ¿Entiendes? Yo tuve el apoyo también de un sacerdote cubano que por teléfono me fue orientando a leer mucho sobre Cristo, a meterme en un enfoque centro-cristiano de la fe. El padre, ahora mismo me perdona porque son muchos años precisamente, Mario, el padre Mario, creo que era el padre Mario Hernández, que murió en un accidente de tránsito años después, estando preso todavía. Ya. Después en el combinado del este me atendieron 2 sacerdotes cubanos, el padre Félix y el padre Juan, hasta el último instante. A la prisión vino a vernos el entonces cardenal Jaime Ortega Lamino, mientras estuvo vivo, Sí. y también vino a rechazar recientemente el cardenal actual, Juan de la Caridad García, Bien. que de hecho nos ofreció una misa por Semana Santa antes de salir de libertad. Ya. ¿Cuál es mi visión de la iglesia? Usted me preguntaba. Yo creo que ha sido un tema muy cuestionado. Ujú. La iglesia católica, como la iglesia evangélica en Cuba, como las sociedades fraternales y como las otras religiones, estuvieron sometidas al dardeo y la presión del ateísmo. ¿Entiendes? No hay una iglesia en Cuba que lo puedo asegurar que no escape a la vigilancia, la observación y al monitoreo. No hay una. Y yo sé que han trabajado en condiciones muy complejas. ¿Entiendes? Ujú. Y incluso yo sé que la estrategia que adoptaron fue llegar hasta las prisiones y llegar hasta el pueblo, aún con las limitaciones que se le establecía por las autoridades. Bien. ¿Entiendes? Y yo valoré eso, aprendí a respetar eso. Hay mucha gente que ha esperado mucho más de la Iglesia Católica y de las otras iglesias, como si fueran a hacer milagros. No se puede hacer milagros donde hay un sistema de control y de vigilancia que es científico, que lo heredaron de los soviéticos. Ujú. ¿Entiendes? Sí, Y sí. a veces la gente, yo pienso en mi opinión personal, que son un poco injustos en lo que se espera que hagan esos sacerdotes, esos cardenales, esos obispos, esos pastores en nuestro país. Bien. ¿Entiendes? Ya- Yo aprendí a valorar. Ajá. No. Termine, porque es que ya nos queda poco tiempo y hay una pregunta que he guardado. Es una Ok. Sí, hay una pregunta que he guardado para el final
y quiero agradecerle mucho que apenas a poco más de 24 horas de estar usted fuera de la prisión haya accedido a esta conversación con nosotros en Actualidad Radio. La pregunta es, ¿ha pensado usted en el exilio, en irse de Cuba? Sí, lo he pensado y la verdad no es porque esté desesperado por irme de Cuba. Yo amo mi país profundamente. Eso fue una cosa que ni los carceleros ni los presos comunes lo pudieron entender. Yo amo profundamente a Cuba. Yo tuve la posibilidad en Cuba, a pesar de todos los problemas que había, de tener una juventud, una infancia, vivir, conocer algunas cositas. ¿Entiendes? Me voy de Cuba, voy a tratar de irme de Cuba por razones de seguridad personal. Yo tengo enfermedades, tengo una catarata avanzada, prácticamente me estoy quedando ciego, sobre todo del ojo derecho, soy asmático, ahora padezco de diabetes tipo 2, y estaba muchos años preso, sufriendo el tema de la alimentación, la humedad, la falta de iluminación, las condiciones, bueno, que usted más o menos conoce, y yo necesito recuperar salud. Y para recuperar salud con seguridad, sí pienso y quisiera que los hermanos de Chile en esa parte me ayudaran. ¿Entiendes? Y también quisiera que el gobierno de los Estados Unidos me ayudara en ese sentido también. ¿Entiendes? Porque realmente quisiera recuperar salud, quisiera trabajar, quisiera ser útil, y quisiera poder estar en un pedacito de vida, la que me va quedando, con mis seres queridos. Yo tengo una hija que hace 21 años no la veo, que se fue de Cuba en el 2004, que cuando yo caí preso tenía 4 añitos, y él tiene 31 años, que se ha criado lejos de mí, lejos de mi rosa, de mi cariño, de mi influencia, de mi ejemplo, de todo. ¿Entiendes? Y entonces, sí, he pensado en el exilio no solamente porque ahora necesito ir a operarme y necesito vivir con un poco de seguridad, los años que me quedan de vida. He pensado en el exilio con infinita gratitud, porque la verdad es que estos 27 años nunca me ha faltado el mensaje de aliento. El mensaje de aliento no solo para mí, para mis padres, para mis hermanos, ¿entiendes? Yo soy un hombre afortunado. Yo me considero un experto político afortunado, porque a mí me llegaban los mensajes de aliento, de apoyo, de solidaridad. Y eso no tiene precio. Antes de salir preso ahora, yo estaba releyendo algunos de los discursos que Martín hacía cuando celebraba el aniversario del 10 de octubre, antes de empezar la guerra del 95. Y yo cuando leo la forma en que refleja el sentir de la inmigración cubana, siempre me hace pensar mucho en ustedes, ¿entiendes? Porque son otras generaciones, pero es impresionante cómo logran mantenerse conectados con la realidad de Cuba y con el sentir del pueblo cubano. Yo los admiro y los respeto. Esa misma admiración y ese mismo respeto, estoy seguro que en este momento la comunidad cubana en el exilio que nos escucha a través de Actualidad Radio la está profesando por usted. Ernesto, yo le agradezco profundamente en nombre de todos nosotros, de nuestra productora Maite Rodríguez y de todos los que aquí trabajamos, que usted se haya tomado estos minutos para compartir parte de lo que ha sido estos 27 y tantos años de prisión, lo que usted siente, lo que usted espera y lo que usted siente por su país. Reciba un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. Igualmente le envío un fuerte abrazo a usted y a los que estén escuchando, y tanto para usted como para los demás. Que Dios los bendiga. Amén. Y mi eterna gratitud. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por estar con nosotros. Amigos, conversábamos con Ernesto Borges Pérez en exclusiva para Actualidad Radio, apenas 24 horas de haber sido liberado después de casi 28 años de prisión. Un hombre que sorprendentemente, y tengo que decirle que me conmueve profundamente, que después de casi 28 años de prisión, de una separación de su familia, de su hija, de lo que le ha tocado vivir allí dentro, y que muchas cosas quizás no puede decirlas ni hablarlas con toda la claridad que muchos esperábamos por razones estrictamente de seguridad, que haya compartido todo lo que ha vivido, parte de lo que ha vivido, y que no tenga un solo sentimiento de revancha en su corazón. Y esto es simplemente digno de admiración y de respeto.